Sistemas de apologética fuertes y debilidades. Ah, qué malo. Debilidades, ¿qué es este? Debilidad. Ahorita sí, mira. Rápido la cambio. Ándale. Ok. Como yo expliqué, hermano Heriberto, ese fue mi tarea la otra noche. Ok. Toda esta parte, pero hoy yo puse en español, también con el inglés. Okay. So, 3 diferentes escuelas, clásicas, presuposicional y probatorio o evidencial. Ok. Hay 2 formas para explicar ese. Gramáticamente sí es probatorio. Probatoria. Ok. So, vamos a iniciar con la clásica primero. Okay. Y vamos a hablar sobre las características general de ellos. Ok. Una de las características es revelación natural. Entonces, ellos siempre iniciaron los clásicos de Agustín y Tomás Aquino y todos ellos. Y también Anselm es una persona en 10 siglo XI. Anselm. En verdad, Anselm, si puedes escribir A-N-S-S, E-L-M. Anselmo. Anselmo, ¿ok? Anselmo. Anselmo, puede ser en español así. Pone la O, es como tree, árbol. No sé. No sé. Anselm, la razón por Tomás Aquino en verdad es las cosas de Anselm. La Iglesia Católica no le gusta como Anselm meta en la filosofía, porque es el argumento ontológico, es de Anselm. Es como él dice, si podemos pensar sobre un Dios grandioso, la más grande posible, si podemos pensar sobre eso, entonces, la única cosa mejor de un Dios todopoderoso, mejor más grande de cualquier cosa, más grande, la más grande podemos imaginar, la única cosa mejor de este es un Dios así, pero que existe. ¿Ok? No solamente en nuestra mente. Es un argumento filosófico, lógica. Entonces él dice, lógicamente, para seguir todas las reglas de lógica, necesito tomar clase de lógica para entender por qué. Pero por un clase de lógica, lógicamente, si podemos imaginar algo grandioso y la única forma para ser mejor más grande ese es si existe, entonces esa es la prueba. Si ese tipo de Dios, sí, necesita existe. Porque si no existe, entonces podemos imaginar un Dios más grande, mejor de cualquier otra cosa, pero no existe. Entonces, ese es autocontradictorio. Porque si el mismo Dios sí existe, puede ser más grande. Entonces, él dijo, lógicamente, si nosotros podemos pensar sobre Dios, necesariamente necesita existir. Ok, so muchas personas, si ellos no entienden las reglas de lógica, no pueden seguir este argumento. ¿Ok? Porque solamente es la verdad por lógica, por las reglas de lógicas. ¿Ok? Pero sí, es una prueba totalmente cierto y no puede negar y sigue todas las reglas de lógica. Entonces, es lógico para creer en un Dios más grande de cualquier otro podemos pensar. Okay. So, ese es Ansel. Pero él iniciar con la naturaleza, la revelación natural. El iniciar su argumento, por la revelación natural, obviamente hay un creador. Es lo mismo como el argumento de Kalam y muchos diferentes argumentos cosmológicos. Entonces, iniciar con la revelación natural y la gran característica de este tipo de clásica es ellos piensan toda la humanidad tiene la habilidad para entender algo sobre Dios a través de la revelación natural. ¿Okay?
presuposicionalismo, vamos a ver en pocos slides, ¿ok? Ellos piensan solamente podemos conectar con un no creyente, solamente podemos conectar con ellos en la lógica, en el sentido de Dios existe o no. Ellos piensan no puede argumentar, no puede usar ninguna evidencia porque es inútil, porque la depravidad, la plenitud de su depravidad en calvinismo, ellos piensan la humanidad es totalmente depravado. Entonces no puede entender nada sobre la verdad. ¿Ok? Pero revelación natural significa si ellos pueden entender algo sobre Dios. Sigue con Romanos 1, cuando Pablo dice, el Dios todopoderoso y eterno y con autoridad es obvio a través de la naturaleza. Es como yo expliqué, recuerdo la explicación de ¿cómo dice? ¿Cómo se llama? Granaje. Es como ¿De qué? El engranaje. No, cosa en mi mano. Ah, es un armador. Sí, desarmador. desarmador, ok. Ese desarmador. Es como el ejemplo de la taza que dio. Sí, el ejemplo de la taza, el mismo. Esa cosa, si puede entender tres cosas sobre el creador. Ok. Primero, a través de esta cosa, puede entender, no puede crear su mismo. Ok. Entonces existe un creador de esa cosa. Ok. Pero por ese creador es más grande esta cosa y es más poderoso de esta cosa y también tiene autoridad sobre esa cosa porque es la creadora de esa cosa. Lógicamente, obvio. Ellos piensan, a través de la revelación natural, podemos entender algo de Dios. Lo otro características es consistente filosóficamente. Su filosofía es consistente interno. No hay autocontradictorios entre su lógica por sus argumentos de clásica. Okay. Ellos iniciar con las metafísicas y si entender sus metafísicas, entonces puedes seguir sus argumentos y cada argumento sale naturalmente y es totalmente consistente. Y existen esos argumentos por más o menos a 1400 años. Entonces, si es posible para probar, hay algo mal en la lógica, entonces, garantizado, alguien puede decir, la única forma para pelear contra esos argumentos es para negar sus metafísicas. Si negar sus metafísicas, entonces por argumento en su contra. Pero siempre cuando yo escucho los argumentos en contra los argumentos clásicos, y siempre cuando escucho a ellos no entienden las metafísicas. Ellos intentan para contradecir o negar esos argumentos a través de su propio punto de vista. Es como ellos dicen por el ateo, dicen no existe Dios. No existe nada a través, más allá de lo natural. Solo existe el físico. ¿Ok? Ese es el ateo. Ellos dicen solo existen las cosas físicas. No existe nada afuera de la física. Entonces, si usa esas metafísicas, como ellos explicar todo el universo, toda la naturaleza, todas las físicas, si usa sus reglas para explicar todas las cosas en físicas, entonces, si uso los argumentos cosmología, Kalam y cualquier otro, entonces ellos pueden negar, pero solamente porque ellos negan las metafísicas. Ellos dicen, no, ese no es cierto, porque no existe nada, no existe cielo, no existe supernatural. Pruébame. Ayer yo escucho un otro debate entre un ateo y cristiano, y ese cristiano tiene muy buenos argumentos, el ateo sigue con la misma cosa, dice, cuando ellos hablan sobre la mente y dice, existe una conciencia afuera del cuerpo, ese es Dios. Una conciencia no conecta de un cerebro
físico. Es Dios, tiene conciencia, es conscious, es una mentalidad, es un mente, tiene un conocimiento y tiene una forma para pensar, es una conciencia de sí mismo, ¿okay? Una característica de Dios, es una conciencia, pero esta conciencia no es conectada a un cuerpo. Y el ateo, su único argumento en contra de esta explicación de este chico, porque él dice, hay una diferencia entre el cerebro y el mente, y la conciencia. Y él dar como 2 o 3 diferentes argumentos para probar, sí, hay una distinción entre nuestro cerebro y nuestra conciencia. Y si existe una diferencia entre ellos, entonces la conciencia no depende del cerebro. Hay una distinción, entonces sí es posible para hacer una conciencia afuera del cerebro. Y ese es Dios. Una conciencia, y el hombre, el ateo, su respuesta es, ok, enséñame, mostrarme una conciencia afuera del cuerpo. Y totalmente olvida el punto es solamente Dios es este. Entonces, eso es totalmente usa sus propias metafísicas para argumentar contra las metafísicas en el argumento cristiano. Pero él dice, necesito prueba Bueno, primero usted necesita prueba tu metafísica está correcto. No existe nadie más allá del físico. Necesito prueba primero para probar mi punto es equivocado. Si los ateos pueden probar, no existe nada excepto el físico. Si ellos pueden probar entonces ellos pueden negar todos los argumentos con buena lógica. Porque sabemos por seguridad no existe nada más allá del físico. ¿Okay? Pero sin esta prueba, entonces sus argumentos son circular. Entonces podemos negar a tu Dios porque yo no creo en nada metafísica. Más allá del físico, supernatural. Y solamente existe la física. Prueba a mí solamente existe el físico. Es porque no hay Dios. Entonces es un argumento circular. Entonces ese no es lógico. Es su propio argumento para, se llama beg the question, como pedir la pregunta. Dice, ¿cómo puedes saber mi argumento no es bueno? Porque no existe nada más en el físico. Ok, ¿cómo sabe no hay nada más en el físico? Es porque nosotros nunca experimentamos más allá del físico. Pues solamente porque no experimentamos más allá del físico no significa no existe. Porque usted nunca experimentó la luna, nunca experimentó la Milky Way, nunca experimentó la más allá partes de las galaxias, nunca experimentar, pero sí existe. Entonces no puede solamente decir, si yo no puedo experimentar entonces no existe. Entonces, ese es un argumento totalmente ilógico. Hay muchas cosas no puede experimentar. ¿No existe ningún persona en China? Solamente porque usted no experimenta a ellos. No puede probar. Entonces, no existe. Obvio, es un bien arrogante para pensar. Si yo no experimentar, no existe. Es un bien arrogante. Eso es como usted es el centro del universo, no existe nada más allá de ti. Eso es como un niño de 2 años de edad. Cuando ellos piensan, no existe nada más allá de ellos. ¿Sí o no? ¿Sigue la explicación todavía? ¿O pierde el punto? Heriberto, ¿sí? ¿Está bien? Ok. Filosóficamente es consistente. Es uno de sus argumentos. Todos los argumentos clásicos. Pero también dependencia de las metafísicas de Aristóteles y Tomás Aquino. ¿Okay? Es porque por eso llama clásico. Porque esta era la metafísica en su tiempo. La primera salida de este tipo de metafísica fue Descartes y Suárez. ¿Okay? Los dos filósofos. Ellos empezaron a explicar cosas y con dudas sobre qué es real. Si un árbol cayó en la montaña y nadie escuchar, ¿tiene sonido? Es decir, hay dudas.
¿Por qué? Porque hay dudas. Obviamente, el impacto de físico y ese sonido salir, no importa escuchamos o no. Ah, un momento para decir, estoy en clase, ¿ok? Es un pastor. Okay. So, también son argumentos conclusivos. Si sigue el argumento bien, entonces sus conclusiones, los conclusiones son deductivos, no inductivos, son deductivos. Okay. Sus argumentos son, lógicamente, son bien sanos. Okay. Entonces hay conclusivo, si existe Dios. Si ese argumento, si sigue el argumento bien, entonces es una prueba, si existe Dios. Es una gran diferencia entre los argumentos de evidencialismo, porque puede escuchar gente como William Lane Craig y dice, yo no puedo ser totalmente seguro 100% Dios existe. Y todos los cristianos dicen, ¿qué? Pero en un sentido de evidencia. ¿Ok? En un sentido, dice, sí es más probable. Y sí, yo creo totalmente si Dios existe. Pero para probar por evidencia, es imposible para probar 100%, sin equivocación, sin dudas, si Dios existe. Ese es evidencialismo. Pero clásico sí dice, sí, podemos concluir si hay Dios. Dios necesita existir. Por como el argumento de los engrajes, ¿ok? En ese argumento, sí, es obvio un movimiento, algo para mover esos engrajes necesita existir. ¿Ok? So, también ellos usan la característica de clásica es considerar pruebas razonables. Ellos enfatizan mucho la razón, porque en su pensamiento, en su metafísica, el conocimiento existe entrar a través de nuestros sensores, como los ojos y la sentir y toque, escuchar y ver y la nariz. Nosotros experimentar la realidad y entrar en nuestro sensorio pero cumplir el conocimiento, entrar en nuestro razonamiento, en nuestra razón. ¿Ok? Eso es cuando nosotros conocer algo, iniciar a través de las experiencias y terminar y concluir en nuestro conocimiento. Conocimiento razonable. Okay. Entonces, ellos pueden decir, con esa definición, ellos pueden decir, un hombre loco no puede entender, no puede conocer algo en realidad. Una persona sin razón, ilógico, entonces no puede conocer algo en verdad, porque siempre su mente engaña y cambia la forma para pensar, entonces no puede conocer algo en realidad. Y su vida es una ilusión, una imaginación, y por eso se llaman locos, porque ellos no ven la realidad como la realidad. Ellos imaginan cosas, alucinaciones y cosas así, imaginan cosas. Okay. Una fobia es una buena definición de este tipo de cosas. Una fobia significa que tienen miedo de algo sin razón. Okay. Irrazonable. Entonces, cuando tiene fobia, entonces ellos imaginar cosas existir y no existir en realidad. Ellos imaginar cosas. En esta imaginación no es la verdad sobre conocimiento, es un conocimiento falso, porque ellos creen en ilusión, ¿ok? En algo en su imaginación por causa de la fobia, porque la fobia causa la mente para no funcionar razonable. Yo puedo dar un víbora de mi esposa, sí. No importa es peligroso o no,
Ella puede pensar, voy a morir. Totalmente sin razón, totalmente ilógico. No tiene ningún sentido. Por su fobia, ellos piensan si es la verdad. Y su cuerpo reacciona como es la verdad. Con miedo, con temor. Esas son las fobias. Entonces, este afecta a nosotros nuestra habilidad para conocer la verdad. ¿Ok? ¿Tiene sentido? Ok, so, si usa pruebas razonables. También la prueba de teísmo, su forma para probar todas las cosas es iniciar con naturaleza revelación, la revelación natural, y sigue para probar si Dios existe. Y después y automáticamente por esos argumentos salir las características de Dios. ¿Ok? En evidencialismo podemos intentar para probar Dios es todopoderoso a través de un argumento. O Dios es la creador. ¿Ok? A través del argumento de Kalam. ¿Ok? O un argumento de algo. Diferentes tipos de argumentos. Podemos entiende. ¿Cómo dice? Intento. Intentar, ok. Podemos intentar para probar características de Dios sin un prueba si Dios existe. ¿Ok? Podemos intentar para hacer una prueba, un argumento sobre cualquier cosa. Por ejemplo, Dios es amoroso. ¿Ok? Podemos explicar esta característica a través si amor existe. Porque solamente si amor existe, entonces hay algo con más amor de cualquier otra cosa. Algo. Entonces, si nosotros podemos imaginar la más grande amor posible, entonces ese es Dios. Porque si no existe este nivel de amor perfecto, entonces nosotros no podemos entender nada sobre amor. La realidad es porque nosotros podemos entender fácilmente, hay amor más fuerte que otro amor. Cuando ama a una persona y cuando trae el coraje y salió, entonces ese no es amor bien fuerte. Pero cuando enamorado con alguien y ellos abusan y casi matar y pegar, entonces, y quiere y usted sigue para amar a ellos, entonces ese es amor más alto. Hay niveles de amor. Y el amor por un niño, amor por la familia en comparación de amor por un amigo o amiga. ¿Ok? Ese tipo de amor tiene niveles. Si tiene niveles, entonces lógicamente existe un tipo de amor más de cualquier otro tipo. Eso es obvio. Y ese tipo de amor es Dios. Es nuestra medida para entender los niveles. Si no existe un tipo de amor más grande, entonces no hay prueba si un Dios todo amoroso. Pero si existen los niveles de amor, entonces hay un tipo de amor es más alto de cualquier otra cosa. Incondicional. Y no hay como pone a alguien más alto de otro. Parcialismo, ¿ok? No hay parcialismo, es el amor más grande. Cuando es amor incondicional y sacrificado, cuesta todo, pero dar este amor no importa. Y también este amor, no hay parcialidad. Eso es disponible por todas las personas y toda la creación. Entonces, nosotros podemos imaginar ese tipo de amor. Entonces, si ninguna otra cosa en creación tiene este tipo de amor, entonces, lógicamente, existe un creador afuera de la creación con ese tipo de amor. ¿Ok? Si no existe ese tipo de amor, entonces nosotros podemos solamente explicar, ese es amor y ese amor, ese amor. No hay niveles.
Si amor es solamente amor, un nivel para todos, entonces quita los argumentos. Pero porque sabemos hay un niveles de amor, entonces es un argumento para probar si hay un todo amoroso. Ese es un argumento de evidencialismo, porque no necesito probar Dios existe. Podemos solamente probar si una característica de Dios existe en alguna cosa. No es una prueba por Dios, pero es una prueba de un amor no existe en este planeta. Es un argumento lógico. ¿Ok? Y lo último es también puede utilizar para probar muchas verdades cristianas desarrolladas en las escrituras. ¿Okay? Podemos usar esos argumentos clásicos para probar muchas cosas bíblicas si sigue la línea. Entonces, solamente no termina solamente con, ay, Dios existe y también tiene estas características, pero también podemos probar el Dios de la Biblia si es la verdad. Si sigue los argumentos y sabe cómo usarlos, entonces esos argumentos pueden probar Jesús necesariamente es Dios. Y Jesús murió en la cruz por pecados. No necesito probar a través de la historia. Es esencial para entender, hay un Dios. Necesito venir para salvar a nosotros nuestro pecado, porque ese es todo amoroso. ¿Okay? Y ningún humano dice ese. Y también ningún humano tiene la capacidad para salvar a todo el mundo, porque el humano es un bien limitado. Pero significa que Dios necesita morir por nuestros pecados. Okay, so podemos seguir los argumentos para probar cosas en las escrituras también. Esa es la mejor fuerza. La fortaleza es una característica de ellos. Okay? Pero el mejor tiempo para usar obviamente, ese tipo de argumentos no puede ser en un camino de 2 minutos. Si estamos en el autobús con alguien por 5 minutos, entonces no hay tiempo para usar ese tipo de argumentos. Es discusiones extensas, ¿ok? Discusiones extensas, largos, cuando tenemos que continuar esas discusiones. Ese es el tiempo y situación apropiado para usar ese tipo de argumentos. Con amigos, relacional, cuando tenemos amigos o familia, podemos iniciar con ese tipo de argumentos y sigue para explicar esas cosas un poco más cada semana. Y cada vez cuando hablamos con ellos, usa la primera cosa y dice, ¿qué piensas sobre metafísicas? ¿Cómo podemos explicar el universo? Y puede iniciar con esa parte. Y habla sobre las ideas de Aristóteles. Ese es bien completo, ¿sí o no? Y cómo puede negar. ¿Qué piensas? ¿Una mejor forma para explicar todas las cosas detalladamente, filosóficamente? ¿Es una buena forma para explicar? ¿O piensas hay equivocaciones? Entonces podemos iniciar con esta parte. Y cuando ellos aceptan, ok, tiene sentido. Hay 10 diferentes características de una taza. Ok, forma, propósito, fuente y todas esos 10 características, ¿ok? Cuando explicar esa parte, entonces la siguiente vez cuando habla con ellos, dice, ok, la última vez nosotros hablamos sobre esta parte, vamos a seguir con ese argumento. Ok, buena por discusiones extensivo, también a través de relaciones, pero la audiencia necesita personas de lógica y razón. Audiencia un poco educada. Que ese no funciona bien por personas con bajos niveles de educación y no usan mucho la lógica ni razón y ellos solo pensar con sus pensamientos, sus sentimientos y emociones y si notan personas bien ilógicas muchos de sus pensamientos, entonces esos argumentos no son apropiados. Hay otros argumentos mejor para usar, pero son bien educados y tienen lógica y razón, educado, entonces podemos usar ese argumentos, son bien apropiados para ese tipo de argumentos. También en debates y conferencias
cuando hay tiempo para explicar en detalle todos los argumentos, toda la parte de argumento, ¿ok? Académico, y también por usar discusiones comparativas, ¿sí? Ok. So, comparativos. Entonces, cuando comparar ateísmo de cristianismo, podemos usar argumentos, ok, ¿cómo ustedes? Y dice, es una pregunta, explíqueme, ¿cómo usted entiende el mente a través del ateísmo? ¿Cómo puede explicar el mente? ¿Cómo explicar el origen de ese universo? ¿Cómo podemos explicar por qué todo es un movimiento y no hay motor? Entonces, ¿cómo puede explicar esta parte? Cuando comparar, entonces es bueno para discusión sobre, well, yo pienso es una mejor explicación. Si usa la metafísica de Aristóteles, entonces hay 5 pruebas, hay 5 vías para probar si Dios existe a través de su metafísica. Y yo pienso es mejor explicación de budismo. Y budismo piensa, todo sigue por siempre, somos energía y nada más, y tener cuerpos, pero, ok, entonces explíqueme cuál es el propósito para vivir. Yo pienso que esos argumentos de clásico tienen mejor explicaciones. Estamos aquí para representar de Dios, para ser imagen de Él. Para Él puede mostrar su amor por nosotros. Y porque es omniamoroso. Okay, pero budismo es puro energía, no hay personalidad, es puro energía y nosotros salimos esa energía y cuando nosotros empezamos a entender no existe nada, entonces nosotros no existe. ¿Qué tipo de propósito es este? Para comparar es un bueno para usar los argumentos, todos los argumentos de Aquino y Agustina y todos esos. ¿Ok? Tipos de argumentos, 5 vías tomistas, nosotros hablamos sobre ese la otra semana. Ontológico, ese es cuando Anselm, yo mencioné ese tipo de argumento. Teleológico significa como diseño inteligente. Y cosmológico, esos argumentos de como Kalam. Y también hay teísmo aristotélico. ¿Ok? En los tiempos de Aristóteles, él piensa a través de su metafísica si existe un Dios. Él no sabe qué tipo de Dios es, pero por su lógica, él dice, obviamente hay un Dios, hay un creador, y solamente uno, más grande de todos, más alto, más fuerte, más poderoso, con más inteligencia y más imaginación, más amor, más creatividad, más mentalidad, de todo tiene todo, más de todo. Es argumento de Aristóteles. Es un ateo, pero convierte el teísmo. Él convierte para una teísta. ¿Okay? Él crea si existe un Dios. Y también el argumento Kalam es un argumento de los tipos de argumentos clásicos. ¿Ok? So, este es clásico. Ese es presuposicionalismo. ¿Ok? Argumento número 2. Por ellos, sola escritura. ¿Ok? Yo no puse eso en español. Perdón. Sola escritura. Yo veo la primera línea y piensas en español. La segunda es declarar la verdad de Dios. ¿Ok? Declarar la verdad de Dios. No voy a escribir ese para tomar mucho tiempo para hacerlo, para traducir así. ¿Ok? Y ellos solo declarar Dios existe, punto. Ellos iniciar con ese argumento, porque ellos piensan cualquier otro tipo de argumento no tiene sentido. Es porque ellos dicen humanidad, los no creyentes, y ellos piensan equivocado sobre todas las cosas. No existe su habilidad para entender la verdad. Entonces no importa, no puede hablar sobre la revelación natural y no puede hablar sobre nada de pero ellos piensan, Dios
declarar por cada persona si existe por la imagen de Dios en ellos. Por ese pacto, por eso muchas veces dice apologética pacto, en lugar de apologética presuposicionalismo, es covenant theology, pacto. Apologéticas de pactos, ¿ok? Pero ellos dicen, porque Dios tiene un pacto con la humanidad como su creador, entonces siempre revelar si existe. Entonces, en su perspectiva, iniciar con este punto. Entonces, solo declarar su revelación específica. Esa es la Biblia. Okay. Por ellos solamente existe la Biblia para probar algo. Entonces, cita los versículos, referencia los versículos y compararse con su punto de vista. Ellos piensan siempre por ese mejor cristianismo. Solo explique qué dice la Biblia y compararse con su punto de vista. Ellos piensan es la única forma para llegar a su punto. Porque si ellos negan la Biblia, entonces ellos negar a Dios. Y esa es su responsabilidad. Okay. So, no es polémica. Entonces, ellos nunca atacan la otra creencia. Ellos solamente comparar. Okay. Es comparación. Pero ellos nunca dijo, tu punto de vista es mal por esa razón y esa razón y esa razón. Porque ellos piensan, la otra persona no puede entender. No importa cómo explique la verdad, ellos no pueden entender. Entonces es inútil para usar ese tipo de argumentos en esta filosofía. ¿Ok? Y ellos piensan, no existe la habilidad para hacer esto. No es polémica, es solamente positiva. Explicar las cosas de Dios, punto. Y si ellos aceptar, entonces son escogidos. Si ellos negar, no son escogidos, punto. ¿Ok? También la revelación de Dios para todos. Y ellos piensan los no escogidos es imposible para ellos para entender la verdad, ni aceptar la verdad. Su vida es una ilusión, ¿ok? So, esas son las características de presuposicionalismo, ¿ok? Pero en esta parte, situaciones apropiadas, cuando habla entre diferentes religiones. Es bueno para usar cuando habla sobre Islam o Testigos de Jehová o mormones para comparar. Porque sí, eso es su fuerza. No es polémico para atacar el otro punto de vista. Entonces mejor solo explique la Biblia dijo este. Y ustedes piensen este. Y la Biblia tiene más sentido. ¿Ok? También es relacional. Entre relaciones, amigos y familias, es bueno para citar la Biblia con ellos. ¿Ok? So, también lo otra cosa es necesito educado bíblicamente. La persona si la persona sabe mucho sobre Biblia, entonces use esos argumentos presuposicionalismo. Está bien. También cristianos antiguos, gente salió de la fe o gente cayó en la fe, es bueno para usar la Biblia para reiniciar cosas con ellos. Apologéticas, cuando ellos dicen, mira, yo salí de la fe porque Dios no contesta mi oración. Entonces su argumento es por ser bíblico. ¿Dónde está en la Biblia? Dice Dios siempre contesta nuestras oraciones. ¿Dónde dijo Hay muchas veces Dios no contesta nuestras oraciones por muchas razones. Entonces, ¿cómo puede negar Dios existe solamente porque Él no contesta tu petición? Entonces, buena para usar la Biblia en esta forma. También en el ministerio, en predicaciones, ese tipo de apologéticas, muy bien para usarlo. ¿Ok? Y también, como mencioné antes, discusiones comparativas. ¿Ok? Cuando compara diferentes creencias, sus argumentos son muy buenos. ¿Ok? Tipos de argumento, el mejor sentido de la creación. Ellos dicen, ¿qué punto de vista tiene mejor sentido? ¿Ateísmo o creacionismo? ¿Cristianismo o ateísmo? ¿Cristianismo o budismo? ¿Cristianismo o hinduismo? ¿Cristianismo o islam? Sus argumentos, ¿quién tiene mejor sentido? Si pueden notar, cuando ver un debate entre dos personas y es solamente una comparación, entonces eso es un argumento presuposicionalismo.
cuando solamente comparar qué dice la Biblia y tiene más sentido de las otras religiones. ¿Okay? Eso es un argumento presuposicionalismo. También tiene un argumento trascendental. ¿Okay? Voy a mandar un link para estudiar ese más profundo. Si quiero entender, solo mándeme mi petición, ¿ok? Y voy a mandar el link para entender ese. Pero es un argumento nuevo a través de ellos. Se llama El Hombre Frame. Es un erudito de ellos, de calvinismo reformado. Entonces, él tiene ese argumento trascendental. Es buenísimo, ¿ok? Lo otro es presuposiciones bíblicas. ¿Okay? Ellos asumir sus argumentos como toda la Biblia tiene la fuente de la verdad, punto. Y ellos probar a través de sus argumentos, mira, la Biblia necesita ser la palabra de Dios, la Biblia necesita ser la verdad. Cuando ve los argumentos para enforzar la Biblia, esos son argumentos presuposicionalismo. ¿Ok? Y dice, si la Biblia es la verdad, entonces tus argumentos en contra no tienen validez, son inválidos. Si podemos probar la Biblia y todas las cosas de la Biblia declarar es la verdad, entonces tu argumento es fallo. Si yo puedo probar si es la verdad bíblicamente. ¿Okay? Lo otro es revelación especiales. ¿Okay? Esa es la Biblia. En su forma para pensar, revelación específicos, especiales. No es natural. Cualquier argumento sobre cuando usa la Biblia por su fuente contra otras religiones, entonces revelación especial. Ellos dicen, mira, la Biblia es la fuerza de todas las cosas. Okay. Y evidencialismo. Ese yo casi explico un poco para comparar. Es bien similar de clásico. Lo único diferencia es ellos piensan y no pueden probar con certeza en el sentido empírico, como prueba. ¿Okay? Y ellos usan evidencia, no tanto de lógica, no solamente iniciar en conversación y argumentos lógicos, ellos traen pruebas. La más famosa es el argumento de Kalam de William Lane Craig, es la más famoso. Él cita a todos los ateos para probar que el universo tiene un principio. Y si el universo tiene un principio, entonces tiene una causa. Porque todas las cosas tienen un inicio, tienen una causa. Bien básico, pero usa evidencias para probar, sí, el universo necesita ser un principio. Necesito hacer un principio. Es obvio para físicas y para biología, la población, las gráficas de población y todas esas cosas, recursos humanos, la ley de energía, esa evidencia, sí, ese universo tiene un inicio. Y si iniciara para existir, entonces tiene una causa. Esa es la prueba de Dios. Es evidencias, ¿ok? También ellos usan cosas como la historicidad. La más famosa de evidencias es para probar si Jesús existió, murió y resucitó. Hay argumentos bien famosos sobre ellos y también en español puede buscar por ellos. Y se llama Habermas. Habermas es el mejor de ellos. H-A-B-E-R-M-A-S. Habermas. Eres el mejor. Ok, so esa es su evidencia, si Cristo existir, y Él es la mejor explicación de toda la evidencia. También ellos producen milagros, porque es un caso acumulativo para probar. Entonces, la más evidencia tiene, la más cierto, la más probable. Es como ellos explicar sus argumentos, ¿ok? Es un caso acumulativo. Eso, la más evidencia es mejor. Cuando ellos dicen, mira, hay 5 millones de personas. 5 millones de personas tienen experiencia afuera de su muerte. Después de su muerte. Y cuando ellos regresan a la vida, y eso es bien probada.
sus testimonios, dice ese. Y también produce la evidencia. Mira, ¿cuántas personas declarar vi un milagro, en verdad, un milagro, algo totalmente imposible para hacer en el natural? Y con tanto evidencias, entonces sí, es probable, hay milagros. Y si hay milagros, entonces sí hay cosas supernatural. Esa es parte de sus argumentos, ¿ok? Y más probable que sea cierto. Y también usa las características, usa ciencias, historia, matemáticas, biología, astrofísicas, físicas, y ellos son características de ese tipo de argumentos. No va a encontrar ese tipo de argumentos tanto en clásico ni en presuposicionalismo. Cuando ver una evidencia, argumento por existente Dios, ¿ok? Cuando ver a través de ciencia, historia, matemáticas, biología, astrofísica, física, cuando ver argumentos por Dios, entonces ese es evidencia, evidencial, probatoria, ¿ok? ¿Entendés? Y sus fortalezas es produce conocimiento popular. No necesita meter mucho en las metafísicas. Entonces, todo el mundo sabe sobre Big Bang. Ellos son bien familiares con los argumentos del Big Bang. Y también la ley de la naturaleza y la gravedad. Cuando habla sobre gravedad, y podemos decir, mira, la gravedad es tan detallada, tan específica. Si cambio la presión de la gravedad un poco más fuerte, un poco más débil, tan pequeño de diferencia, la vida no puede existir. Entonces, es un argumento de probablemente sí un diseñador, porque es tan específico. Y no necesito entender mucho sobre gravedad, excepto tiene sentido, porque nuestros cuerpos no pueden funcionar. Si imagine, la gravedad es más fuerte. Es la razón nosotros no podemos vivir en espacio. ¿Sabe? No sé si sabe esto o no. Nosotros no podemos vivir en espacio por la gravedad, porque nuestros cuerpos no pueden funcionar tanto, solamente por un poco tiempo. ¿Ok? Nosotros no podemos comer comida y digestar la comida bien, porque la gravedad tiene funciones. Sin la gravedad, puede comer comida y quedar en el estómago por 3 semanas. Y no salió, porque necesito la fuerza de gravedad para moverlo, para ayudar al estómago, para hacerlo. Entonces, esa es la razón. Es imposible cuando ellos tienen la ficción y la película sobre un colonia en la luna. Primero necesito entender cómo manejar la gravedad. Si no sabe cómo cambia la gravedad, entonces no puede ser. Es por esa razón mucho de Star Wars tiene un círculo con movimiento, ¿sí? Es la ley de movimiento. Y usa ese para imitar la gravedad. Pero la gravedad necesita tan detallada. Si mueve un poco, la vida no puede existir. Los árboles no pueden salir sus hojas y no puede salir la agua de ellos. Ellos usan la gravedad tan específica. Puede ser un tierra de puro piedras. Ninguna cosa puede vivir. La mar no puede flotar si la gravedad es menos. Entonces no existe un mar. Puro lluvia en el aire. Todo el agua puede quedar en el aire, flotar. Así, si la gravedad es menos. Si la gravedad es más fuerte, entonces no puede sacar el aire. La agua no puede mantener H2O. No puede mantener ese químico H2O, H2O. No puede mantener ese tipo de elementos. Los electrones no pueden funcionar como ellos funcionan. Y puede salir y explotar todas las cosas si la gravedad es un poco diferente. Entonces, ese es un buen argumento. Es conocimiento popular por hablar sobre gravedad y explica por qué sabemos si Dios existe a través de la gravedad. También es bien relatable, es fácil para hablar con personas, tiene conexiones. ¿Y qué tipo de trabajo te? Soy un ingeniero. Ingeniero. Y busca por un argumento, ellos sabían. Dice, soy médico. Habla sobre células.
soy un doctor. Entonces, bien fácil para conectar con alguien. Yo soy un trabajador. De piedras. Qué bueno. Geología. Habla sobre Dios. Es bien fácil para conectar con alguien a través de ese tipo de argumentos de evidencial. Y también retóricamente, no necesito tan lógico, pero retóricamente, solo para suena bien, es bien convincente, porque tiene sentido. No importa por probar lógicamente con todo el detalle, tiene sentido porque sí, es cierto. Y gente por escuchar esos argumentos dice, suena bien, porque sí es. No importa si entiende por qué suena bien, suena bien. Es convincente, dice, sí tiene toda la razón. También a menudo argumento desde el sentido común. Aunque hay cosas lógicas, como ese sentido común. Obvio tiene creador. Es imposible para no hacerlo. Cosas como ese. También ciencias son bien familiar y autorizadas en el secularismo. Entonces, todos los ateos y la gente no cree en Dios y la persona rechazar a Cristo son bien familiar con ciencia. Entonces, si usan los argumentos de ciencia, ellos piensan que la ciencia tiene autoridad. Ellos aceptan la autoridad de las pruebas científicas. Entonces, si nosotros usamos esos argumentos, es fácil para ganar la autoridad. Para ellos dice, si la ciencia dijo eso, entonces así es. Y también los argumentos son bien más cortos. Sí puede ser un argumento bien rápido con esos. Por esa razón, situaciones apropiadas y audiencias, breves encuentros. Si habla con una persona por 5 o 10 minutos, usa las evidencias. Más fácil, más rápido. Y memorizar 2 o 3 o 4 diferentes argumentos. Si quiere usar apologéticas, entonces entrar en los debates y ver sus notas y escuchar su argumento y memorizar los puntos principales. No necesito tan detallada, porque ellos pueden investigar por sí mismos, sí es cierto, pero memorizar el corto explicación de esos argumentos como celulares irreducible. Los argumentos sobre cuando algo es tan complicado es imposible para salir. Todas las características en la misma, a través de evolución. Necesito salir todas las características como giraffe. ¿Cómo dice giraffe? Con el largo cuello. Y como el árbol de África. ¿Cómo se llama? Jirafe. Jirafa. Ok, la jirafa. Su cuello y su cerebro y sus pulmones no puede ser evolucionizado en partes. No puede ser. Es imposible para ser en partes. Porque el cerebro, si funciona como es, pero sin este largo cueva. Cuello, ok. Con tanto largo cuello, si ese cerebro funciona así, pero no es tan largo ese cuello, y puede explotar la mente, es para aplastar la mente de ese animal. Y también los pulmones. Los pulmones de ellos para agarrar la sangre. Los pulmones son bien distintos. Si cambio solamente los pulmones, son los otros cambios de esa parte de jirafa. Entonces, es imposible para vivir. Tampoco no es mejor para evolucionar. No es un mejorar. Es un desventaje. Solo para ti los pulmones tiene, pero sin la cabeza y el cuello, el cuello así. Pero si tiene los tres juntos, funciona perfecto. ¿Cómo podemos explicar a través de evolución? Hay un cambio de su cerebro
y su cuello y también sus pulmones en el mismo tiempo por accidente. Es una cosa bien breve, si ellos investigaran, es tan detallada cómo funciona, pero podemos explicar bien breve. Y gente puede decir, tiene sentido. Y ese quita muchos sus argumentos, ¿ok? Pararlos cuando ellos dicen, la creación no tiene sentido con biología. La creación bíblica no tiene ninguna cosa con evolución. Dice, no, evolución no puede funcionar así. Necesito un diseñador. Es obvio. A través de muchos diferentes tipos de animales. Memorizar 2 o 3 de esos tipos de argumentos. Y tenemos ese en su mente. Y estudiar y memorizar un poco de ellos. Y comparte con los demás. Cuando gente dice, cuando ellos contestan la pregunta, ¿piensa Dios existe? Bueno, sí, pienso hay un Dios existe. ¿Creen en la Trinidad? Oh, no. Yo no creo en esa cosa. ¿Por qué no? Bueno, yo creo en ese. Oh, ok. Entonces, usted es un científico y ve las pruebas. Necesita pruebas de todas las cosas. Ok. Y salir los argumentos contra este punto de vista. Ok. Y pregúntale, ¿qué quieres ser por un trabajo? Yo soy un doctor. Ok. Entonces, entender la biología muy bien, ¿sí? Usa los argumentos así. Ok. Buena para escépticas y los ateos firmes. Es un buen argumento de evidencialismo para usar contra ellos. Y también del libro Tácticas son buenas para dejar un guijarro en el zapato. Un zapato. Una piedra. Una piedra en el zapato. Así es. También esos argumentos buenos para enseñar a los jóvenes y niños. Porque cosas bien básicas como la jirafa. Y puede explicar jirafa. Jirafa, ok, jirafa, sí, jirafa, ok, eso puede explicar eso por los niños, una jirafa. Y es imposible para las 3 cosas, para evolucionar por accidente en el mismo momento. Porque si sales solamente del cerebro, vas a morir. Solamente ese tipo de cuerpo, vas a morir. Si tienes ese tipo de pulmones, vas a morir. Entonces, ese es diseñador. ¿Ok? Ese tipo de argumentos de evidencialismo, historicidad de Jesús, resurrección de entre los muertos, fine tuning, sintonía fina, eso es como gravedad, como expliqué, historicidad de las escrituras, para hablar sobre profecía, profética, el cumplir de profecías y cosas así, son buenos argumentos para evidencias. Y también irreductibles complejidades, esa es la jirafa. Okay, los detalles. Es imposible para uno para salir solo. Ese es salir los diseño inteligente y también evidencias y eventos milagrosos. Okay, esa es la única forma de argumento de filosofía de apologética es cuando podemos usar milagros para probar Dios existe. Okay, es evidencialismo, porque sí evidencia de una experiencia. Entonces ese es un tipo de argumento evidencialismo. Y si una persona quiere en el lado de clásico o preso, y nunca hizo milagros. A menos ellos citan la Biblia un milagro así, y ese es presuposicionalismo. Pero un milagro personal, y los otros ramos, ellos nunca usan ese para evidencia sobre Dios. La clásico, si habla sobre milagros, el clásico puede contestar, dice, si no creen en Dios, entonces, ¿cómo puede hablar sobre milagros? Por milagros, por definición, son actos de Dios. Pero evidencialismo, pensamos, hay formas para conectar con personas. Dice, mira, podemos explicar, es más probable si existe un Dios porque hay tantos milagros. Tantas cosas inexplicables. Y especialmente si tienen experiencias personales. Y pregunta a ellos, ¿nunca experimentar algo no hay explicación? Un miembro de la familia, casi morí y los doctores no tienen ninguna explicación.
Dice, bueno, así es, pero yo pienso hay una explicación, entonces explíqueme este caso. Explíqueme, ¿qué pasó? Y cuando ellos explican todos los detalles, dice, mira, ¿cómo puede negar no era Dios? La mayoría de personas sí experimentaron un milagro en su vida, pero ellos olvidan y dejar para pensar sobre ese o tiene sus propias explicaciones. Entonces, si permite ellos para explicar su milagro y sus explicaciones, entonces puede mostrar ese no tiene sentido. Esta explicación es solamente porque no creen en Dios. Y ellos poner una explicación no tiene ningún sentido. Como una persona sobrevive cáncer sin terapia química y con rayo X, un día antes, ellos puede ser un accidente en la máquina. Y en verdad, los doctores no saben nada sobre los rayos X. Y pienso en persona con cáncer y es no doble checar. Solamente checar una vez y decir, tiene cáncer. pienso no checa la máquina por un marca en un rayo en la vidrio. En verdad, ¿esa es tu explicación sobre el milagro? Los doctores no saben cómo leer un rayos X. Esa es su profesión. Es como dice un diseñador de arquitecto en el edificio, no sabe nada sobre diseño. Entonces, ¿cómo? Ellos no notan el piso no es suficiente por 10 pisos y la fundación no es suficiente por 10 pisos. Obviamente ellos sabían. Un arquitecto, un ingeniero, obviamente sabía si hay una fundación suficiente fuerte por tantos pisos. Eso es su trabajo, son expertos. Y si ellos explican el milagro como, posiblemente el doctor no nota los rayos X. Es como, en verdad, esa es tu forma para rechazar a Dios. En verdad. El doctor no sabe cómo leer un rayo X. Ok. También hay experiencias cercanas o posteriores a la muerte. Hay libros sobre esas experiencias. Hay libros documentados de historiadores y doctores y médicos. Hay un libro cuando ellos explican sobre esas experiencias, cuando gente salí su cuerpo después de su muerte, salí su cuerpo y ver alguien en otro cuarto, en un otra casa, y sabe qué tipo de ropa, qué tipo de comida, y resucitó la muerte como 5 minutos después, por un milagro, y es experimentar todo eso. Esa es prueba si existe algo más allá de esta vida. Si eso es cierto, si gente podemos experimentar algo afuera de su cuerpo, entonces hay algo más allá de esta vida. Y eso es un buen argumento por cielo y Dios. Y las cosas supernaturales. Es una buena evidencia. Esos tipos de argumentos, si cuando escucha usted puede decir, es evidencialismo. Usted sabe qué tipo de argumentos es. ¿Okay? Conclusiones. Los 3 metros hacen justicia al hecho de que el creador trascendente ha agraciado a la humanidad para entrar en nuestro mundo, para hacer que el Dios que nunca podríamos descubrir sea tan accesible como podríamos pedir. ¿Okay? Dios humilde su mismo para entrar en nuestro mundo. Para nosotros podemos entender algo, es imposible para descubrir por nuestro mismo, sin ayuda de Él. ¿Okay? Eso es una gracia. Eso es un Dios de amor. Si nuestro creador y todos los 3 da la conclusión de me voy a compartir ese PowerPoint con ustedes, ¿ok? Pero buena para escribir, para memorizar mejor, ¿ok? Por eso yo no digo nada en el principio. Porque cuando escribo las notas es mejor para recordar.
Qué malo, sí. No, qué bueno. Eso es mi trabajo como maestro, enseñar. No hacer su trabajo para ti. ¿Ok? Que eso es, sí. También Dr. Gruthius dijo, es un amigo mío también, profesor de asociado de filosofía del seminario de Denver. Es un amigo mío. Dice, no nos involucramos tanto en preocupaciones metodológicas que dejamos de salir al mundo y defender nuestra fe cristiana como obviamente verdadera, existencialmente vital y racionalmente convincente. Isaías 1:8, 18, Judas 3. Hay mucho en juego, como dijo Pascal. Entre el cielo y el infierno solo está esta vida, que es la cosa más frágil del mundo. Okay. Ese es Pascal dijo pero es Dr. Gruthius dijo eso. Es un autor de muchos libros. Okay. So, no tiene ningún sentido para salir este estudio, este clase, y dice, ok, yo tengo los métodos y yo prefiero ese método, lo otro, y nunca usa ninguno. Eso no tiene ningún sentido, totalmente pierde tiempo. Okay. Con tanto evidencia, por habla con autoridad. ¿Está bien? ¿Listo? Eso es mi dicho. Esa es mi conclusión de mi clase, esta parte. La belleza de la apologética, independientemente del método o argumento, es que hablar de la maravillosa y indescriptiblemente impresionante verdad de que el creador y sustentador trascendente y inconocible del cielo y todo el universo ha llegado a la creación y se nos ha dado a conocer en la persona de Jesús, en la revelación de su palabra, en todo lo que experimentamos. Emmanuel, el Dios inalcanzable y intocable, se ha hecho experimentable por nosotros. Esa es nuestra gran responsabilidad y honor, defender al que ni siquiera se defiende a sí mismo y al mundo que calumnia a su mismo creador en cada respiro. Él nos ha dado ese honor de ir como Él nos ordenó y decir al mundo, Dios está con nosotros y su reino está viniendo. Y en cierto sentido, ya aquí. No tomemos este privilegio a la ligera, sino salgamos y comparte nuestro Dios con toda su creación. Ese es mi pensamiento final para concluir esta clase. Preguntas, dudas, ¿y qué piensa? ¿Qué piensa por mi tarea? ¿Merecer un 100? Yo espero que sí. Odio los 90s. Sí. Soy bien perfeccionista en esas cosas. Preguntas, dudas, ¿qué pasó? ¿Qué piensa? ¿Cuál es tu pensamiento final? Yo tenía una pregunta y se me olvidó, se me pasó, ya no sé dónde está. Ok. Cuando busques ese, ¿cuál es tu pensamiento final, Heriberto? ¿Qué piensa? Sí, hace falta más preparación para poder defender mi fe ante un ateo, porque sí tengo muy poquito conocimiento. Well, piensa sobre ese. Hay ateos con muchas experiencias y mucho conocimiento, y también hay ateos que no saben nada. Entonces, hay personas que son ateos solamente porque son ateos y a ellos no les gusta una idea sobre Dios, escucha cosas en internet, nada más. ¿Ok? Es lo mismo de un nuevo creyente, en verdad. Depende del ateo. Obviamente no contra un profesor de ateísmo. No, pues sí. ¿Ok? Pero una persona en la calle
y tiene dudas sobre Dios porque su mamá murió, esa es una persona que podemos hablar. Porque tiene mucho más conocimiento de ellos. So, hay niveles. So, no pienso que cualquier tiempo soy disponible. Cualquier tiempo. Si iniciaron conversación y esa persona sabe muchísimo, invita a ellos por una cena. Invítame, ¿ok? Y vamos a hablar y comer y compañerismo juntos, ¿ok? Y podemos explicar en más detalle. Pero si ellos no saben mucho, entonces es la persona para en principio usted puede practicar con ellos y entender, habla con ellos. Y es la única forma para aprender. Pon en práctico y cuando no tiene respuesta, dice, eso es una buena pregunta. Yo escucho a mi profesor dijo esto en mi clase, pero no sabe exactamente cómo contesta eso. So, vamos a juntar más tarde. ¿Qué piensas? Porque yo pienso él menciona o algo Sí, así. así como dice usted, Sí, conociendo apenas una persona atea, podemos aprender un poquito más. Yo estoy en unos grupos de ateísmo, bueno, no, de ateísmo no, sí. de apologética. Ajá. Y hay muchos Y ateos sí, adentro, sí. sí, la verdad que sí, bueno, hay mucha gente, muchos cristianos que, o sea, veo como que la Biblia, como que si dijeran que la Biblia se confunde, o sea, como que es muy contradictoria, porque unos dicen de un solo versículo, o sea, sacan cosas, ay, hay unos que yo me quedo, ay, pero ¿qué es eso? Pero ¿cómo crees? Sí, Sí veo mucha contradicción. sí. Casi antes de clase, yo escucho una apologética de Islam, ¿ok? Ujú, Contra William Lane Craig. ujú. William Lane Craig no fue presente, pero él contesta de una acusación de William Lane Craig contra Islam. Y yo entrar en la página en YouTube y Ujú. dar mi suscripción para hablar con ellos, para conectar la conversación. Y yo contesto todas sus preguntas. Cuando él sale algo, dice, mira, dice, William Lane Craig dijo, Dios de Islam no puede ser la verdad porque es no omnibondadoso. Porque de Islam, Dios odió un específico tipo de persona y amar otros. Y ese no es omnibondoso. Si él odió un clasista y particular, solo no comparte su amor con todos, es solamente para ese tipo de persona. Y dice, mira, la Biblia, William Lane Craig no sabe su propia Biblia, porque él cita todos los salmos afuera de contexto, cuando Dios odia al pecador. ¿Ok? Esos son los pensamientos de David. Y si no entiende esta cosa, no entiende el contexto, esas son oraciones de Israel, cuando ellos piensan en una forma. Ellos dicen, pero David tiene corazón por Dios, pero no significa el mismo corazón de Dios. Tiene un corazón por Dios, pero no tiene el corazón de Dios, no tiene los mismos deseos de Dios, porque en Salmo 22, iniciar con Dios, mi Dios, porque me abandonaron, en la fin de en este capítulo, él dice, usted siempre contéstame, usted siempre es fiel, siempre está a mi lado. Entonces, él aprende algo durante la oración. Entonces, no puede citar un parte, y ellos citan la parte en Romanos, dice, no solamente en el Antiguo Testamento, en el Nuevo también. En Romanos dice, Jacob yo amo y Esaú yo odio. Antes su nacimiento. Ese es un dicho de judaísmo. Es lo mismo como Jesús dice, no por ser mi discípulo, no odio a tu mamá y papá. Obviamente no es literal. Significa es un dicho en judaísmo, en los rabís, cuando extremo. Dice, en comparación de uno, el amor es como odio. Cuando compara la favor uno tiene en comparación de favor de otro tiene, es como amor y odio.
tan diferente. Entonces, necesito amar a Dios en una forma tan diferente de tu mamá y papá. Es cuando es comparaciones como amor y odio. Esa es la gran distinción, es totalmente distinto. Un amor de Dios, necesito agradecer por Dios, es tan distinto del amor que tenemos por nuestros papás y mamá. Okay? Nosotros no confiamos en ellos por nuestra salvación. Y nosotros no adorar a ellos tampoco. Y nosotros no seguimos todo su consejo en todas las cosas como infalible. ¿Ok? So, ese no es el mismo tipo de amor. No es el mismo tipo de amor. Y ese es un dicho de judaísmo. También cuando cite ese, pero ese es Micas. Pero Micas es cuando habla sobre las tribus de Jacob y los tribus de Esaú. Los tribus de Esaú son moabitas. La herencia de Jacob es de Israel. Entonces, antes su crecimiento, antes su nacimiento de los dos, Dios sabía en el futuro, como 7 siglos más allá, los moabitas va a servir los israelitas. Por eso dice, el mayor va a servir el menor. Porque nunca en la vida de Jacob y Esaú fue un serviente de Jacob. Entonces ese afuera de contexto. Cuando usa este como para dice antes su creación y también si leer todo ese Micas puede entender por qué Dios odió a los moabitas. ¿Por qué tiene este coraje contra ellos? Por sus pecados y nunca arrepentir, él dar oportunidad para arrepentir. Ellos viven en la tierra prometida antes de Israel por muchos años y empezar para matar a los niños y adorar a los otros dioses y quemar sus primogénitos. Es por eso Dios los saca a ellos afuera y dice, no puede vivir en la tierra prometida, eso es por la menor. Eso es por los judeos. La linaje de Jacob, no por el linaje de Esaú. Entonces, si entiende ese contexto, tiene sentido, como Dios dijo, antes tu nacimiento, proclamar proféticamente, el menor vas a dominar el mayor. El mayor vas a servir el menor. Y la favor Dios tiene por ellos en comparaciones como amor y odio. Porque Dios da tanto amor y tanto favor de Israel porque ellos siguen sus mandamientos. Y ellos siguen para adorar a Dios. Con todos sus fallos, pero siempre sigue para adorar a Dios, Yahweh. Y los moabitas totalmente rechazar a Dios. Y siguen los otros dioses. Entonces, ese es su castigo. No es como amor no era incondicional. Fue totalmente incondicional. Si los moabitas, también dijo en Micas, los moabitas, si ellos van a arrepentir, entonces Dios puede tratar a ellos como lo menor, como lo mayor. Ellos pueden seguir con su herencia, solo necesitan arrepentir, pero ellos no quieren. Es Miqueas. So, cuando yo hablo con ese erudito de Islam, y él cita los versículos afuera de contexto. Dice, William Lane Craig no sabe ese tipo de, es su propia Biblia. So, con esas cosas, sí. En apologéticas sí puede encontrar muchas cosas como este. Okay? Gente sale cosas afuera de contexto, ateos, islámicos y diferentes religiones, también cristianos no sabían. Que no sabía, en verdad, mucho afuera de contexto. So, sí, pero bien peligroso para entrar en ellos. Piensa sobre ese, ¿ok? En un grupo de apologéticas, en línea, usualmente tiene como 1 o 2 mil personas máximo. ¿Ok? Son las personas con más interés y más inteligencia, más estudios de cualquier otros. Porque hay 7 billones de personas en el mundo. Eso es solamente 2,000. Con un interés en apologéticas contra ateos. Entonces son personas con mucho conocimiento o personas bien arrogantes con su conocimiento. A veces entre esos grupos era como 5 o 6 eruditos. En verdad sabe sus cosas.
Y su meta para involucrar en ese grupo es para guiar a las personas a iniciar en apologéticas. Solo para mejorar sus argumentos, ayuda a ellos y guía a ellos para ser mejor apologéticas. Eso es usualmente, pero normalmente pueden notar rápido quién es. Hay como 4 o 5 de personas bien conocidos. Y todo, es decir, ellos citan sus referencias, saben sus cosas bien echadas. Usualmente son las personas iniciar los grupos solo para traer personas para iniciar y para enseñar sobre apologéticas. ¿Ok? Pero piensa bien sobre ese. Bien arrogantes o bien conocimiento. Mucho conocimiento. No importa es falso o verdad, pero tiene mucho conocimiento. ¿Ok? Usualmente son las personas que meten en ese grupo. Porque ¿qué otra persona quiere entrar en ese grupo de apologéticas? Desde todo el mundo, cuando un mitad de todo el mundo habla en español. ¿Ok? Y en ese grupo de apologéticas hay puros españoles, tienen España, Colombia, en América del Norte, América Sur y todo eso. Entonces, con tantas personas, entre como 4 billones personas y como 2 billones tiene Facebook. Entonces, si hay 2,000 personas en ese grupo, son los bien arrogantes o bien conocimientos, bien cerebros. Entonces, balancear ese, nuestra forma de apologéticas es no con ellos. Nuestra forma para hacer apologéticas es aquí en Real de Mito, aquí en Hermosillo, en la tienda. Y ellos no son bien conocimiento. No son altos niveles de eruditos. ¿Ok? Ustedes, solamente por esta clase, ustedes tienen mucho más información de mayor de personas en todo Hermosillo, en todo México. Solo por esta clase, ustedes son más familiar con muchas cosas para defender la fe de la mayor parte de México. ¿Ok? Y siguen las clases, entonces usted puede ser una persona, abre su propio grupo de apologéticas para guiar a ellos para hacerlo. ¿Ok? Pero iniciar con las personas cerca de ti. Es por eso, las 3 preguntas en evangelismo. Si Dios existe, cree en la Trinidad, cree Jesús murió en la cruz por tus pecados, ¿qué significa ese para ti? Y si ellos dicen no de cualquier de las otras preguntas, pregunta por qué. Y iniciar con esa relación. ¿Ok? Y si cae en un pared y ellos tienen preguntas y no saben cómo contestar, invítame y yo voy a ayudarte. ¿Ok? Soy totalmente disponible para hacerlo. O poneme en el teléfono. Hermano, yo tengo pregunta aquí. ¿Ok? ¿Ok? ¿Está bien? Trato hecho.